Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Evangelio de hoy con el Padre Eudis Medina. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: Este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban: Este es el Mesías. Otros, en cambio, decían: ¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos le dijeron: ¿Por qué no lo han traído? Ellos le respondieron: Nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos les replicaron: ¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso han creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿También tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repita conmigo: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos orar e interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión del Evangelio de hoy con el Padre Eudis Medina. Hoy nos encontramos con un Evangelio tomado de San Juan, capítulo 7, versículo 40 en adelante. Y el texto del Evangelio de hoy evidencia la división de opiniones que suscitaba la persona de Jesús. Fíjense cómo el Señor, cómo el Maestro, cómo Jesús hace que muchas personas tengan opiniones diversas, opiniones distintas. Pero estas opiniones nacen de la humildad y de la sencillez o de la arrogancia y la prepotencia de los corazones de aquellos que escuchan la palabra de Dios. Y vamos a verlo, ¿no? Fíjense, comienza el Evangelio diciendo que en aquel tiempo algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: Este es verdaderamente el profeta. Unos pensaban que Jesús era un profeta. No lo tenían por Dios, tampoco lo tenían por menos de un profeta. O sea, era alguien importante, era un profeta.
Otros afirmaban, este es el Mesías. Esos que afirmaban que este es el Mesías son aquellas personas humildes y sencillas de corazón que escucharon el mensaje del mismo Cristo y fueron capaces de abrir su mente, su oído y su corazón para que la palabra de Dios cayera en su tierra, en la tierra de cada uno de ellos, y diera abundantes frutos. ¿Por qué? Porque era una tierra humilde, una tierra sencilla, una tierra preparada para recibir al Maestro. No había arrogancia, no había prepotencia, no había nada de eso. Había humildad, había sencillez. Y son los que reconocen a Jesús como el Mesías. En cambio, los sabios y conocedores de la Escritura son precisamente los que menos entienden y los más reacios a creer en Jesús. Los que más creían que sabían de la ley, que sabían de Dios, que sabían de cómo tendría que venir el Mesías, cómo tendría que venir el Señor, son los más duros, son los más testarudos. Ahora, la pregunta que podemos realizar en este momento para dar inicio a la reflexión es: ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón para recibir la palabra de Dios? ¿Cómo está nuestro corazón para recibir al Señor? ¿Por qué? Porque fíjense, si somos humildes y somos sencillos, esa palabra de Dios cae en tierra buena y da abundante fruto. Y reconoceremos al Señor tal cual es, como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el que tenía que venir al mundo para dar la vida por todos. O somos de aquellos que nos creemos conocedores de la ley, conocedores de Dios, pero somos tercos, somos necios, nos cuesta abrir el corazón a Dios, nos cuesta abrir el corazón al Señor. Somos como esos fariseos que les costaba creer en Dios. Dice la palabra de Dios que otros afirmaban, este es el Mesías, y otros en cambio decían, ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? Fíjense, ¿no? De ti, Belén, la más pequeña, nacerá el Salvador. Y esta gente no conocía a Jesús, no conocía al Señor. ¿Por qué? Porque si le conocieran, sabría que vendría de allí, de ese linaje del rey David. De ese linaje viene el Señor. Pero como no son conocedores de la ley, sino simplemente por encimita, y entonces se creen sabios, se creen poderosos, se creen que conocen al Señor, entonces comienzan a blasfemar y comienzan a hablar mal del Señor. Esto me hace recordar a los protestantes, ¿no? Cuando una persona se hace protestante, cuando un católico se hace protestante, es porque es un católico que no ha sabido leer la palabra de Dios y no ha comprendido la palabra de Dios. Y se parece a esos fariseos que comienzan a decir, ¿acaso puede salir algo bueno de Galilea? ¿Acaso viene de allá? No. Esos católicos que terminan en una secta es porque no son capaces de escudriñar la palabra de Dios y luego osan decir, es que cuando yo era católico era esto, era aquello. No. Era un católico que no era practicante, que no era conocedor de la palabra de Dios, y entonces se vuelve protestante y cree que tiene a Dios agarrado. No sé cómo le dirán en sus países, pero aquí en Venezuela decimos por la chiva. Creen que tienen a Dios agarrado por la barbilla, creen que tienen a Dios agarrado. No, eso no es así. ¿Por qué? Porque no conocen realmente la palabra de Dios. En cambio, cuando un protestante se hace católico, es porque ha escudriñado realmente la palabra de Dios y ha comprendido y ha descubierto que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo, que tiene una madre que se llama la Virgen María. Así de sencillo. Por eso, queridos hermanos, la pregunta es, ¿en qué lugar estamos nosotros? ¿Cómo estamos ubicados? ¿Como aquellos que reconocen a Jesús como el Salvador, como el Mesías, o aquellos que simplemente comienzan a alardear y a hablar mal del Maestro, hablar mal del Señor? Porque cuando tú hablas mal de la iglesia, cuando tú hablas mal de los sacerdotes, cuando tú hablas mal de los laicos, estás hablando mal del Señor. Porque es Cristo el fundador de la iglesia en la persona de Pedro, pero es Cristo la cabeza, es Cristo la piedra angular. Fíjense, ¿no? Dicen que enviaron a unos guardias para que arrestaran a Jesús, pero se devolvieron porque les fascinó cómo Jesús habla. Cuando nosotros
vamos con un corazón humilde y sencillo a escuchar la palabra de Dios, esa palabra de Dios nos fascina. Esa palabra de Dios hace que mueva nuestro corazón, nuestra mente. Esa palabra de Dios hace que de verdad nosotros nos enamoremos de Dios. Y fíjense, ¿no? La reacción de los fariseos cuando dicen que los fariseos le replicaron: ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso han creído en él algunos de los jefes de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita. Los fariseos llaman chusma aquellos que abren el corazón a Cristo, aquellos que abren el corazón al Señor. ¿Cuánta gente nos ha tratado de la misma manera? ¿Cuánta gente nos trata como chusma? ¿Cuánta gente nos trata de idólatras? ¿Cuánta gente nos trata de rezanderos? De aquellos que nos damos golpes de pecho constantemente en la iglesia. ¿Cuánta gente nos trata de esa manera? Esos son los fariseos. Esos son los que no conocen a Dios. Esos son los que no quieren saber nada de Dios. Esa gente farisea es la que anda aprobando leyes de aborto, de eutanasia, de matrimonios igualitarios, de tantas cosas que van en contra de la dignidad del hombre, en contra de la naturaleza del hombre, que van en contra de la ley de Dios, de lo que el Señor ha creado y de lo que el Señor ha perfilado para el ser humano. Esos son los fariseos, esos son los que van en contra de lo que el Señor establece, esos son los que van en contra de lo que Dios realmente quiere para el ser humano. Pero ante todo ese tipo de cosas siempre sale un Nicodemo. Fíjense que el Evangelio nos habla de un Nicodemo, era un fariseo que antes de esto se había ido a encontrar con el Señor, había hecho el esfuerzo, se había ido a reunir con el Señor. O sea, la intervención de Nicodemo en favor de Jesús es muy significativa. Es una intervención que nos da a entender que en todos los fariseos siempre va a haber alguien que va a tener un poquito de sensatez y va a ser capaz de dejarse seducir por el Maestro, por el Señor. Porque Nicodemo en el Evangelio es el que en otra ocasión había ido al encuentro con Jesús, o sea, lo había buscado la manera, la forma de encontrarse con él, y lo había hecho de noche y en secreto, por miedo a los colegas fariseos. Hay gente que no va en busca de Dios, no porque no quieran, ellos desean en su corazón ir al encuentro con el Señor, pero a veces puede más el qué dirán. A veces puede más lo que piensa la gente que lo que siente tu corazón. Cuando nosotros no tenemos una personalidad clara, cuando no tenemos un cristianismo definido en nuestra vida, nosotros nos dejamos llevar por lo que piensa la gente y no por lo que el Señor nos quiere mostrar. Y cuando digo esto es porque hay gente que ama a Dios, por ejemplo, pero aprueba leyes de aborto. Es decir, se está dejando llevar más por el pensamiento de los fariseos, se está dejando llevar más por el pensamiento del mundo que realmente por lo que Dios quiere mostrarnos. Eso le pasaba a Nicodemo. Nicodemo había ido a encontrarse con Jesús, había ido a encontrarse con el Maestro antes de este encuentro y de noche porque tenía miedo a sus colegas, porque sabían que sus colegas lo iban a condenar, lo iban a criticar, iban a juzgar, iban a hablar mal de él. Pero hay algo importante de esto, de ese encuentro de Jesús con Nicodemo y de Nicodemo con Jesús, surge esta respuesta maravillosa de Nicodemo. Una respuesta que sale desde el anonimato para defender al Maestro, para defender al Señor, porque Nicodemo se dio cuenta de que sí era el Hijo de Dios, sí era el Salvador, sí era el Mesías, sí era el esperado. Nicodemo estaba claro, Nicodemo lo comprendía, Nicodemo lo entendió. Por eso Nicodemo hace esa valerosa afirmación, ¿no? Cuando dice que ellos no pueden juzgar ni condenar a nadie sin antes escucharlo. Por eso, el que en otra ocasión había contactado con Jesús de noche y en secreto por miedo a los fariseos, es ahora quien da la cara por Jesús. Su miedo se ha cambiado, se ha convertido. Ese miedo de Nicodemo, porque había ido de noche al encuentro con el Señor, se convierte en valentía. Una valentía que le lleva a enfrentar a sus propios colegas fariseos y a decirle: ya vaya, un momentico, vamos a escucharlo, porque no podemos condenarlo sin escucharlo. ¿Sí? Es Nicodemo,
el que da la cara por Jesús. Su miedo se ha cambiado en valentía. ¿Por qué? Porque simplemente abrió el corazón. Eso fue lo que hizo Nicodemo. Abrir el corazón a la verdad de Dios. Abrir el corazón a la verdad del Señor. Por eso, queridos hermanos, aunque tengamos mucho de fariseos en nuestra vida, porque lo tenemos, dice la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 8. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. En nuestra vida muchas veces tenemos parte de fariseos. Pero cuando tenemos esa parte de fariseos, recordemos que hemos ido al encuentro con el Señor. Y salgamos a defender a Dios. Salgamos a defender al Señor. Vamos a defender a Jesucristo con nuestra vida. Ante una sociedad que está desmoralizada, ante una sociedad que quiere matar a Jesús, ante una sociedad que quiere sacar a Jesús de su vida, ante una sociedad que no quiere saber nada de Dios, nosotros debemos alzar la voz como Nicodemo y decir: debemos escucharlo, debemos escuchar a Jesús, debemos aprender a escuchar al Maestro, debemos aprender a escuchar al Señor. ¿Por qué? Porque como dice la palabra de Dios, ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Por eso, queridos hermanos, antes de hablar de Jesús y de la iglesia de Jesús, escuchemos a Jesús. Antes de criticar a tu hermano, antes de condenar a tu hermano, antes de juzgar a tu hermano, escucha a Jesús, escucha a Dios. Dios no le condena y por tanto tú tampoco puedes hacerlo. No te conviertas en un fariseo más. Y si te conviertes en un fariseo, sé un fariseo prudente como Nicodemo, que sí estuvo en un encuentro con el Señor, sí se encontró cara a cara con el Maestro y sí le abrió su corazón a Dios para que Dios haga la obra. Y cuando Dios hace la obra, esa obra lleva frutos. ¿Y cuál es el fruto en este caso? Que Nicodemo fue capaz de defender al Señor. Muchas veces el miedo a comprometernos a seguir a Cristo incondicionalmente puede a veces más que nosotros. Muchas veces el miedo al qué dirán, muchas veces el miedo a qué pensarán los demás, a qué pensará la gente puede más que nosotros. Pues queridos hermanos, para vencer ese miedo debemos hacerlo a fuerza de Dios. Y hacerlo a fuerza de Dios significa sumergirnos en la oración. Ese es el primer canal, un hombre de oración. Jesús nos lo enseña con su vida, ¿no? Cuando leemos los evangelios, nos damos cuenta que Jesucristo, antes de realizar cualquier actividad, lo primero que hacía era orar. Y esa oración le daba fortaleza, le animaba para seguir adelante cumpliendo la voluntad del Padre. Y cuando tenía la agenda muy full, muy llena, dice la palabra de Dios, se levantaba muy de madrugada. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la agenda llena y nos cuesta a veces hacer el sacrificio de levantarnos de madrugada para orar, para el encuentro con el Señor? Pues queridos hermanos, vamos a encontrarnos con Cristo, vamos a darle la oportunidad al Señor que entre en nuestra vida. Vamos a pedirle al Señor que nosotros podamos ser hombres y mujeres de fe y de oración. Cuando tenemos el encuentro con el Señor, lo hacemos en primer lugar a través de la oración y en segundo lugar a través de la Eucaristía. En la Eucaristía nos encontramos con Jesucristo, pan de vida eterna. En la Eucaristía nos encontramos con el Maestro. Así como Nicodemo se encontró con el Señor, le abrió su corazón, lo escuchó y se dio cuenta que era el Salvador, nosotros debemos hacer lo mismo, ir al encuentro con el Señor. No importa lo que piensen los demás, no importa lo que los demás digan, eso no tiene valor. Lo que importa es lo que el Maestro nos quiere decir a cada uno de nosotros. Eso sí vale, eso sí tiene peso en nuestras vidas. Pues que cada uno de nosotros podamos comprender que en la Eucaristía nos encontramos con Cristo, que en la Eucaristía nos encontramos con el Maestro, que en la Eucaristía nos encontramos con el Señor. Por eso, queridos hermanos, que la gracia, que la bondad, que la misericordia del Señor nos acompañe a cada uno de nosotros, que podamos dar testimonio de nuestra vida cristiana como verdaderos hijos de Dios, defendiendo al Señor ante los ataques de muchos fariseos que hoy existen en el mundo. Hay mucha gente farisea, hay mucha gente que quiere matar a Jesús, hay mucha gente que quiere desaparecer el nombre de Dios. Pero usted y yo, queridos hermanos, debemos defender al Maestro, porque cuando nosotros nos encontramos con Cristo, tomamos fuerza, nos damos cuenta que Él es el autor de la vida y debemos dar nuestra vida por el Maestro, dar nuestra vida por el Señor. Que Dios Todopoderoso nos dé la gracia cada día de ser buenos y mejores cristianos. A Cristo sea la gloria por los siglos
de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de impartir la bendición final, invitarles, si es primera vez que escuchas nuestra reflexión del Evangelio de hoy, no olvides suscribirte, no olvides darle me gusta, no olvides compartirlo para que este Evangelio pueda llegar a muchas familias, pueda llegar a muchas personas. En segundo lugar, recordad que estamos realizando o organizando, mejor dicho, una actividad para los niños para el mes de mayo. Finales del mes de mayo, si alguna persona desea realizar una obra de caridad, enviar una cajita, ropa, zapatos, juguetes o hacer algún aporte, en la descripción del video va a encontrar la información que necesitas para que puedas ejercer la caridad. Recuerden, la caridad es el reflejo del amor de Dios. Cuando nosotros realizamos la caridad, estamos reflejando el amor de Dios. Por eso, queridos hermanos, aprovechemos la oportunidad y hagamos la caridad con Cristo, hagamos la caridad con el Señor. Y que Dios Todopoderoso nos dé la gracia cada día de perseverar en nuestra vida cristiana. Tarea para el día de hoy: defendamos al Señor, testimoniemos a Dios y demostremos que seguimos a Cristo, Dios vivo y verdadero. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, se acompañe para siempre. Amén. Que Dios te bendiga.